Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarias de nuestro país, compañeros obreros y empleados, compañeros profesionales, profesores, los compañeros de las universidades autónomas territoriales, las universidades politécnicas, las experimentales. Le habla Eduardo Sánchez, compañía de los miembros de la Federación de Trabajadores Universitarios FETRESUR, la Federación Nacional de Sindicatos Obreros FENASOES y los compañeros de los sindicatos no federales. En esta oportunidad, hablándole a todos los trabajadores, tenemos algunos anuncios importantes con respecto al próximo elemento de movilización. Pero en primer lugar queremos fijar la siguiente postura. Hoy el país vive en un estado de una calma relativa como consecuencia de la confrontación de poderes por el control del aparato de Estado en el marco de dos facciones que se enfrentan. Por supuesto que los trabajadores y las trabajadoras universitarios, al igual que todos los trabajadores del país, tienen sus propias decisiones, sus propias motivaciones, podrán apoyar el lado que quieran, pero las organizaciones sindicales son estructuras formales de los trabajadores y las trabajadoras para la lucha por la reivindicación social. Son estructuras plurales, en donde militan los trabajadores de cualquier signo, de cualquier religión. Son estructuras democráticas a lo interno, que practican la democracia sindical y que desarrollan en el marco de ella la lucha en función de los objetivos comunes. Esos objetivos nos llevan a definir que durante los últimos 2 años hemos mantenido una confrontación abierta con el Ejecutivo Nacional en función de lo que nosotros llamamos las reivindicaciones históricas de la clase trabajadora, como son horarios, salarios, contrataciones colectivas, etc. En el último año, a partir de los últimos 6 meses, hemos declarado una confrontación con el Ejecutivo Nacional como consecuencia de violaciones a la contratación colectiva, que son violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno del presidente Maduro ha asumido una posición antitrabajadora, ha eliminado de hecho, de facto, los términos de las contrataciones colectivas y ha aplanado el salario, números más, números menos, en función de una tabla impuesta no solamente por el Ministerio de Educación Universitaria en nuestro caso, sino por los otros ministerios, a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y privada, al punto que en el sector privado los sectores empresariales se niegan a reconocer los contratos aplicando la misma fórmula del gobierno. Es decir, los trabajadores en ese sentido estamos en un estado de minusvalía luchando por la restitución de eso que son nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos que están programados en las contrataciones por lo que establece la ley del trabajo. Si aplicáramos estrictamente lo que dice la ley del trabajo, lo que hizo el Ejecutivo Nacional con los trabajadores es un despido indirecto. Ahora bien, en el marco de esa lucha, nuestra clase trabajadora opina desde un sector de autonomía de clase. En primer lugar, nosotros luchamos por los derechos nuestros, por nuestros propios intereses. Consideramos que esta diatriba y este conflicto que se dirime hoy debe resolverse por la vía de la paz y no de la intervención de otros agentes externos que solamente vienen a ocasionar crisis en este país, pero también a lesionar los intereses que como patria tenemos de la familia venezolana. Los venezolanos queremos paz, queremos resolver el conflicto que tenemos entre venezolanos y queremos resolverlo por la vía de la paz. En ese sentido, llámese elecciones democráticas, llámese proceso de transición, pero para nosotros el problema es la paz determinante. Quienes hablan de la guerra o quienes abrieron la puerta a la guerra, pues no saben que en la guerra los primeros perjudicados somos los trabajadores del pueblo, el que llaman ellos daño colateral, pero que además tienen que poner la sangre, tienen que poner las lágrimas en el terreno para satisfacer intereses de unos y otros. Nuestras federaciones, en este sentido, responsablemente nos pronunciamos en función de búsqueda de acuerdo en el marco de la coyuntura política, respetando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fijamos una posición en defensa de ninguno, ni aquellos que aupan una intervención norteamericana, ni aquellos que se afianzan en función de una intervención rusa, en función de dirimir estos conflictos mientras el pueblo quede en el medio como la parte internalizada. Los trabajadores hablamos desde nuestra autonomía y pedimos, con mucha sabiduría, con mucha sapiencia, que en estos momentos el Ejecutivo Nacional tiene que analizar la situación y pensar fundamentalmente en el pueblo y pensar en los trabajadores. Y tiene lo primero que debe hacer, más allá de buscar soluciones en el marco de la negociación,
y en el marco de acuerdos factibles, en el marco de la paz, en el marco de la Constitución, es la restitución de todos los derechos que le han sido conculcados a la clase trabajadora, al movimiento campesino, a los indígenas venezolanos, a las estructuras de la ciudad. Eso es importante que se reivindique, porque más allá de que pueda producirse cambios en el país, los trabajadores y trabajadoras necesitamos la restitución de nuestros derechos para pelear y defenderlos ante cualquier intentona de cualquier salida. Por los trabajadores hablamos los trabajadores, nadie habla en nombre de nosotros. Nadie nos manda a hacer conflictos y otros, porque los trabajadores tenemos una agenda ya definida y la hemos desarrollado a través de la intersectorial, la hemos desarrollado a través de la Confederación de Trabajadores Universitarios. Nosotros desarrollamos nuestro propio accionar. No necesitamos padrinos de uno u otro lado, no necesitamos que nadie nos ponga la mano en el hombro para que nos lleve, nosotros sabemos caminar. Y en ese sentido vamos a ir luchando por lo que son los intereses fundamentales de la clase trabajadora. Creemos en la necesidad de tener un salario digno. Hoy ese salario digno debe ser no menos de $100, porque la realidad es esa. Hay una situación de crisis que en estos momentos viene asfixiando al pueblo venezolano. Necesitamos una apertura en función de la libertad sindical, que la tienen secuestrada en el Ministerio del Trabajo y no permiten que los sindicatos accionen. Y ahora más con ese famoso memorando en el cual pretenden regular por la vía de la imposición y de la fuerza las contrataciones colectivas. Necesitamos resolver el problema de la seguridad social de los trabajadores y del seguro de vida. Necesitamos resolver el problema de los HCM. Necesitamos que en estos momentos el Ejecutivo Nacional, que es nuestro patrono, pues tome decisiones en función de restitución en el marco de lo que es el Estado de Derecho, es decir, la Constitución. Todos son derechos progresivos y deben ser realizados a la clase trabajadora. Por eso nosotros no abandonamos la calle ni abandonamos el escenario de la pelea. Estamos a la espera que la intersindical defina el tema de la marcha convocada para el 30. Consideramos que esa marcha tiene un perfil importante desde los trabajadores y le pedimos al sector político de uno u otro bando que se abstenga de participar, porque la agenda, eso es la agenda de los conflictos de los trabajadores en función del respeto a las contrataciones colectivas, por un salario digno que alcance para vivir, por los HCM, etc. Y de alguna manera también es importante que el ministro de Educación Universitaria, profesor Huber Roa, atienda el requerimiento de los trabajadores universitarios. En ese sentido, este próximo jueves 31 estamos programando una visita al Ministerio de Educación Universitaria, una concentración allí, en donde esperamos que los entes del ministerio nos reciban. Y nos reciban para conversar sobre estos asuntos, pero sobre todo sobre los elementos que tienen que ver con la restitución de derechos. Este es un momento apremiante. Saludamos y apoyamos la lucha que viene llevándose en el sector de los trabajadores de la FETUC, en el área académica, administrativa, obrera, a los cuales tienen un conflicto de carácter indefinido en estos momentos, a los cuales nosotros acompañamos y nos hacemos solidarios, y creemos que es una posición digna en estos momentos. Pero también consideramos que es importante que el Ejecutivo Nacional observe el panorama en donde está metido ahorita, el entrampamiento en el que se encuentra, y que vea que la clase trabajadora en estos momentos está arrinconada no solamente por el hambre. Nosotros necesitamos una solución a esos problemas, y esa solución no está en dádivas, sino sencillamente en reconocer el precio correcto de la fuerza de trabajo. El Banco Central acaba de anunciar que hay un nuevo sistema cambiario llamado Interbanex, que entra en vigencia bajo los auspicios del Banco Central de Venezuela para la comercialización y la integración del dólar en Venezuela. Es decir, el dólar oficial empieza a codearse con el llamado dólar today, el dólar paralelo. Eso implica que el dólar son 3.200 bolívares soberanos lo que cuesta un dólar. Eso pone el salario de los trabajadores recién incorporado por el presidente Maduro de $18.000 en $5.6, que es lo que ganaría un trabajador. No es justo, cuando la canasta básica en estos momentos está rondando cerca de los $100, que los trabajadores tengamos que vivir en estas condiciones de pobreza. Si trataron en aquella vieja jerga de dar el compendio de la duda, de aplanar los salarios en función de eliminar la división social del trabajo, lo hicieron mal, porque lo hicieron depauperando a la clase trabajadora por los niveles más bajos, y se trata en estos momentos de elevarlo. En ese sentido, los trabajadores y las trabajadoras fijamos una posición, en este caso del sector universitario, FETRESUR, FENASOR y los no federales. Pedimos al Ejecutivo Nacional reunirse con nosotros en lo inmediato para resolver esta problemática, y por eso vamos a estar el próximo jueves allí en el Ministerio con el profesor Huber Roa.
le pedimos al presidente de la República que atienda los requerimientos de los trabajadores en esta hora crucial de la patria, en donde los venezolanos no queremos una guerra ni queremos una confrontación, no queremos ver la sangre correr en la calle, que es la sangre de nuestro pueblo. Queremos que se restituya la paz y la democracia. Queremos que nuestros familiares que se encuentran en el exterior regresen para unir a la familia venezolana. Nosotros queremos vivir con dignidad y vivir como pueblo libre. No queremos un pueblo colonia en ningún país. No queremos un pueblo preso de las transnacionales. Queremos un pueblo libre como lo soñó el Libertador. Muchas gracias a todos los trabajadores.